Bueno, pues si lo tienen a bien todos ustedes, podríamos dar inicio a este seminario sobre reformas educativas en Iberoamérica, balance y perspectivas, que ha sido organizado por una iniciativa de la Organización de Estados Iberoamericanos, cuyo secretario general saliente nos acompaña aquí, Paulo Speller, y el secretario general entrante llegará en unos minutos más, Mariano Jabonero. Préstame tantito esta. Bueno, les agradezco mucho a todas y todos su presencia. Hemos dividido esta sesión en dos partes, en tres partes, en la primera de las cuales me tendré la oportunidad de compartir con ustedes una presentación sobre cómo vamos en el caso de la reforma educativa mexicana. En la segunda parte habrá 4 intervenciones de los representantes especializados en los temas educativos de la OCDE, Pablo Santiago, que ustedes lo conocen muy bien. Yo pensé que Pablo Santiago era una leyenda que no existía en el mundo porque he visto miles de documentos firmados por Pablo y hasta ahora tuve la oportunidad de conocerlo en persona. De Claudia Uribe, que como ustedes saben recientemente ha sido designada como directora de la oficina de OREALC y de la UNESCO en Santiago de Chile. Tiene que un mes, yo creo, una cosa así, pero ya está residiendo en Chile, en el barrio de Providencia, donde está también la sede de la oficina de OREALC, y con quien México en general ha trabajado mucho, muy distintos temas. También nos acompaña, como ustedes ya la vieron antes de la hora de la comida, Rima Nayar, que es la gerente de educación para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, y también nos acompaña Alejandro Mordukovics, espero haberlo pronunciado correctamente, que es el especialista líder en educación de la representación en México del BID. Y por último tendremos unas palabras de cierre del ministro de Educación de República Dominicana, que esta mañana ha sido electo por unanimidad como el nuevo presidente del Consejo Directivo de la organización a partir del 1 de enero de 2019, en una votación que evoca a las de la época soviética porque fue 100-0. Entonces tendremos unas conclusiones de parte de Andrés Navarro eventualmente. Bueno, si a ustedes les parece bien y sin más preámbulo, me gustaría empezar con mi presentación. He organizado esta presentación en 3 partes con la finalidad, en primer lugar, en beneficio de quienes nos hacen el favor de visitarnos y acompañarnos de los países miembros de la organización, haciendo un recuento, una recapitulación un poco de las circunstancias políticas, institucionales, técnicas, que nuclearon un poco el diseño inicial de la reforma educativa mexicana desde finales del 2012 hasta 2013 y de ahí en adelante en los procesos de instrumentación de sus diversos componentes. En segundo lugar, voy a hacer un recuento de cómo vamos en algunos de esos componentes, tanto desde el punto de vista de infraestructura, otros más, y voy a hacer algunos comentarios, en fin, algunas hipótesis muy preliminares sobre áreas de oportunidad que estamos viendo en el logro de mejoras educativas y de mejoras de aprendizaje en México. Y por último, mencionaré 3 o 4 conclusiones que para nosotros son muy importantes, dado en particular que estamos en una coyuntura política muy intensa, como ustedes habrán podido observar en estas horas o en estos días que han estado en México, dado que tenemos elecciones presidenciales el próximo 1 de julio en nuestro país y elecciones de Congreso. Se renueva todo el Congreso, las 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, además de una gran cantidad de elecciones estatales. Así que sin más, voy a hacerles esta presentación. Quizás el primer elemento que me gustaría comentar es que en condiciones excepcionalmente fértiles en la política mexicana, después de las elecciones del verano del año 2012, las 3 fuerzas políticas más importantes, los 3 partidos más importantes en México, empezaron un proceso de diálogo que se llamó
Pacto por México. Ese proceso de diálogo contuvo varias cosas, entre ellas la posibilidad de diseñar y formular reformas estructurales muy importantes en 12 áreas estratégicas del país, desde los temas financieros, hacendarios, energéticos, etcétera, etcétera, y las de carácter educativo. El haber llegado a ese momento, como dije, excepcionalmente fértil en la política mexicana, fue, como pasa en política, hija de la necesidad. Nosotros habíamos vivido una parálisis legislativa para grandes reformas de gran calado, desde 1997, cuando el entonces partido hegemónico, el PRI, perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Quiere decir que del 97 al año 2012, por lo menos, los progresos fueron relativamente escasos o modestos en tratándose de reformas estructurales muy importantes. Piensen ustedes además que, a diferencia de los regímenes parlamentarios, en este caso ese deadlock en la Cámara de Diputados prácticamente paraliza la posibilidad de encontrar fórmulas de concertación, de conciliación para hacer reformas en las cuales o para las cuales se requieran, entre otras cosas, 2/3 de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión para pasar reformas constitucionales, y luego por lo menos la mitad de los estados, de las legislaturas de los estados del país, que son 31 más la Ciudad de México, también tienen que aprobarlas. Entonces, este proceso de reformas habría sido imposible hacerlo de no haber tenido la convergencia, la cooperación de los partidos, de los 3 partidos políticos más grandes, que, si mal no recuerdo, representaban en ese momento algo así como el 91, 92% de las fuerzas políticas con representación legislativa. Esto dio origen a una reforma constitucional en materia educativa que tuvo esencialmente 3 pilares. El primero de ellos, una recuperación de la Rectoría del Estado. Ahora voy a abundar un poquito más en eso. Segundo, mejorar la calidad educativa. Se incorporó como un derecho a la calidad educativa en el artículo 3 constitucional, y construir un genuino sistema de evaluación docente a través de un servicio profesional docente ya con densidad institucional. De ese gran cambio constitucional derivaron modificaciones o nuevas leyes en 3 áreas muy importantes. Primero, la Ley General de Educación, que había nacido inicialmente en el año de 1993, después del proceso de descentralización de la educación básica, que sufrió una serie de reformas muy importantes. Segundo, una serie de reformas en la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que había sido promulgada inicialmente, si mal no recuerdo, en el año 2002. Aquí están las consejeras, miembros de la Junta de Gobierno del INE en 2002, pero no era un órgano constitucional autónomo como lo es ahora después de la reforma al 3º y los cambios a la ley del propio instituto. Y tercero, una nueva ley general del servicio profesional docente. En México, una ley general quiere decir que es una ley de aplicación en todo el país, no es una ley federal que compete solamente al nivel del gobierno federal o leyes para los estados, sino que una ley general se entiende que es de aplicación en todo el país. Y de ahí derivaron, entre otros distintos componentes, 12 o 14 que contenían el Pacto por México, que luego se vaciaron o se plasmaron en las leyes, de los cuales destaco nada más 5, que es el lanzamiento de un nuevo modelo educativo. Había un mandato por parte del legislativo en ese sentido. Segundo, como ya mencioné, la construcción de un servicio profesional docente. Tercero, la creación de un sistema nacional de evaluación de la educación coordinado por la autoridad en la materia, que es el Instituto Nacional. Cuarto, avanzar en los incrementos de cobertura dependiendo de los niveles, con distintas metas que ahora vamos a ver más adelante. Y quinto, el alojar bajo una figura de política pública llamada Escuela al Centro una serie de componentes ya más específicos para la escuela, como la autonomía curricular, el avance en las escuelas de tiempo completo, etcétera, etcétera. En primer lugar, a partir de ese esquema general, lo que México vivió, y esto sí me parece que es un cambio histórico con complejidades políticas muy serias, como lo mencionábamos en la mañana, en donde del contexto previo que teníamos hasta antes de la reforma de 2012-2013, lo que explicaba un poco
el arreglo político en el sistema educativo nacional era, entre otras cosas, un equilibrio político y corporativo que fue muy eficiente para todos los agentes que participaban en él, las autoridades, por supuesto, el Ministerio, la Secretaría de Educación, el sindicato mayoritario de trabajadores de la educación, etcétera, pero que a lo largo del tiempo, de las décadas en que operó este sistema, empezó a mostrar resultados educativos disfuncionales. Habíamos avanzado de una manera muy importante en cobertura desde que se creó esta Secretaría en 1921, alcanzamos metas de cobertura muy importantes, pero en un momento que yo personalmente sitúo en torno al año 2000, empezamos a ver que ya las posibilidades de avanzar en términos de calidad se estaban estancando de una manera muy importante. El logro previo, digamos, esto que los expertos llaman reformas de acceso o de ingreso, donde solo basta una distribución de insumos, lo habíamos alcanzado razonablemente. Eso permitió que México construyera uno de los 10 sistemas educativos más grandes en el mundo, con casi 37 millones de estudiantes desde el preescolar hasta el posgrado, 1.2 millones de maestros, 260,000 escuelas a lo largo y ancho de todo el país, pero también es verdad que estaba ya teniendo resultados disfuncionales en términos de logros de aprendizaje, de calidad y eventualmente de movilidad social y económica. Ese sistema, estoy todavía en el contexto previo, también se caracterizaba por un sistema clientelar y opaco, particularmente en las prácticas de reclutamiento y de contratación de docentes. No quiero decir que esto hubiera sido la regla general, pero sí era un procedimiento muy extendido en el cual todos los componentes pesaban, excepto el mérito, la transparencia y el esfuerzo de los docentes. Y luego, una serie de características, algunas de las cuales todavía no ha sido fácil remover, como una deficiente arquitectura administrativa, tecnológica, presupuestal y de gestión en la propia Secretaría, en el propio Ministerio, lo mismo acuerdos inerciales y una escasa discusión pública que también empezó a cambiar hace 15 o 20 años, incluso a lo mejor con cierto exceso desde el punto de vista de la cantidad de opinadores en esta materia. Hay un libro muy reciente que acaba de salir, cuyos coeditores son justo Mariano Jabonero y Fernando Rey, y hay una parte inicial en donde Fernando Rey, el coautor del libro junto con Mariano, dice lo siguiente: la cuestión de cómo mejorar el sistema educativo se ha convertido en uno de los temas de mayor debate en España. Hemos pasado de ser un país de 40 millones de expertos o seleccionadores de fútbol a otro en el que hay esa misma cantidad de expertos en materia educativa opinando a la vez. Sin llegar a esos volúmenes, por supuesto, algo de eso ha ocurrido en México, particularmente en la última década. La conclusión de eso, como lo dijo un experto en educación, es que el sistema educativo nacional se había colonizado por muy distintas razones y prácticas en esta materia. Ahora, en el contexto de la reforma, nos permitió avanzar en un principio de un nuevo esquema, de un nuevo arreglo de gobernanza, en donde pasamos de una reforma de acceso a una reforma estructural o sistémica, a una instrumentación sistémica de distintos componentes, los cuales a su vez tratan de estar alineados como para dar los resultados deseados. Esta recuperación no es una recuperación, digamos, del Estado en el sentido más aislado del término, sino que es un sistema de gobernanza apenas en construcción que terminará dando un círculo, esperamos que virtuoso, donde participan todos los actores que de una u otra forma intervienen en este sistema. Por supuesto, los niveles de gobierno, el gobierno nacional y los gobiernos estatales, que son los responsables de la educación básica desde 1992-93, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que ya mencioné, los padres de familia y las numerosísimas organizaciones civiles, los poderes legislativos, que tienen un papel importantísimo no solo en la aprobación de distintas reformas, sino son los que deciden el presupuesto o los presupuestos para educación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
el cuerpo de administradores y técnicos de la propia Secretaría y otros actores relevantes, como en algunos casos el Poder Judicial. Esto nos permitió, insisto, pasar de un sistema que era discrecional de asignación de plazas o de contratación de maestros a un sistema de obligaciones y derechos claro, transparente, meritocrático y verificable. Más adelante daré algunas cifras, pero ahora la asignación de plazas por concurso de ingreso a la carrera está normada por la ley. Hay un sistema de entrega pública de las plazas. Aquí hicimos en este mismo salón hace ya, ¿cuánto sería, Luis Ignacio? ¿Un año? En fin, hace ya un par de años o una cosa así, la primera entrega de plazas, la hicimos aquí en el patio de al lado, y hicimos la segunda o tercera o cuarta, donde aparecen ya los resultados derivados de los concursos de ingreso. Aquí mismo escogen las carreras, las escuelas, quienes obtuvieron la calificación idónea, y se les entrega su nombramiento en un sistema absolutamente transparente. Este sistema, diseñado inicialmente por la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, que pertenece a la propia Secretaría, después se exportó ya a todos los estados, y podríamos decir que prácticamente en todo el país ya se hace de manera similar. Segundo, la instrumentación de la reforma educativa en prácticamente todo el país. Digo prácticamente porque hay algunos estados, 3 o 4, en donde por razones distintas de carácter político, de un cierto nivel de conflicto sindical, la velocidad ha sido menor que en el resto del país, pero en el resto también. Tercero, un censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica, del cual carecíamos para saber exactamente cuántas escuelas, cuántos maestros y cuántos alumnos tenemos. Este se levantó en el año 2013, se publicó en el año 2014, lo que quiere decir que para 2018, como instrumento estadístico, si se quiere usar para efectos metodológicos, tiene que ser obviamente leído y actualizado con las cifras actuales del ciclo escolar 2017-2018 que maneja la propia Secretaría. Todavía se cita un poco el censo con las cifras de 2013, lo cual naturalmente arroja una información sesgada o desactualizada por lo menos. Cuarto, como ya mencioné, la autonomía constitucional del INE. O quinto, la creación de una cosa que se llama el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, que fue un instrumento para recentralizar los pagos a los maestros que se hacían en todo el país, hacerlo aquí en la propia Secretaría por cuenta y orden de los 31 estados que conforman la República Mexicana, más la Ciudad de México. En tercer lugar, ¿cómo se han expresado algunos de estos componentes? Primero, como ya dije, el objetivo era un sistema, un auténtico servicio profesional docente que empieza por lo pronto con concursos públicos de ingreso a la carrera. Se publican periódicamente las convocatorias, ahí se establecen los requisitos y participan quienes quieren de dos tipos de instituciones. Primero, las escuelas normales o institutos pedagógicos, como se conoce en otras partes, pero ahora también se abrió la posibilidad de que concursen para ser maestros en el sistema público egresados de universidades, que pueden ser públicas o pueden ser privadas. Lo mismo pasa con los concursos de ascenso para quienes ya son directores o quieren llegar a ser supervisores a través de estos concursos de promoción y de mérito. La estadística nos muestra hasta ahora que estamos reclutando más o menos a 1 de cada 4 de los participantes en el concurso. Hasta ahora, en los de ingreso, para entrar a la carrera, han participado 655,000 personas, de las cuales han obtenido el resultado idóneo el 48%, y de esos más o menos la mitad son los que efectivamente han entrado ya a la carrera, porque depende del número de plazas disponible que se concursa en cada uno de estos eventos. Hay algunos datos muy interesantes que derivados de estos concursos de ingreso, algunos lo mostraré más adelante, pero hay otro más que a mí personalmente me llama la atención, y que es que estamos teniendo aproximadamente un 30% de participantes que son egresados de las universidades, un fenómeno que antes no pasaba, pues porque no se podía, la ley no lo permitía. Pero después de modificar la ley, por lo menos yo personalmente tenía cierto escepticismo de que fueran a participar, dado que en algunos casos, por ejemplo, de egresados de instituciones privadas, de universidades privadas,
que son como más aspiracionales o están en otro tipo de disciplinas académicas, mi cálculo, mi estimación fue que no tendrían mucho interés en participar. La verdad es que no ha sido así. De algunas de ellas muy conocidas, incluso conocidas en algunos países de Iberoamérica, como el caso del Tecnológico de Monterrey, más o menos en los concursos estos han participado cerca de 1,100 egresados del Tecnológico de Monterrey, de los cuales, esto es muy interesante, solamente han aprobado el examen el 41.1%. Quiere decir que el diseño, la aplicación, en fin, una serie de componentes están haciendo que podamos estar en la posibilidad teórica, hipotética, de estar reclutando a los mejores. Lo veremos un poco con el tiempo. El caso es que hasta ahora, en las distintas familias que contienen nuestro Sistema Nacional de Evaluación, ingreso, promoción, permanencia, etcétera, y desempeño, han participado hasta diciembre del año pasado 1,242,000 sustentantes. No es un número menor, es un número muy importante aún para el tamaño del Sistema Educativo Nacional, pero es un número muy importante porque políticamente este fue quizás el componente más controvertido, de alguna manera lo sigue siendo, y más conflictivo. Cuando hicimos las evaluaciones en 2015 fue un momento muy estresante para todos, para la Autoridad Educativa Federal, para los estados, para los maestros participantes, pero poco a poco ha ido avanzando. No me atrevería yo a decir que ya se ha creado una genuina cultura de la evaluación, pero las cifras nos hacen pensar que este trayecto va razonablemente en ruta de consolidación. Este año, al terminar la administración del presidente Peña Nieto en este componente, es muy probable que lleguemos a casi 1,800,000 participantes en estas evaluaciones. En algunos casos, Rafael de Hoyos nos presentó aquí mismo hace algunos meses alguna primera aproximación a la evaluación de los maestros que han entrado antes y después de la reforma. Parecería haber una información preliminar que sugiere que están entrando mejores elementos, pero hay otras, como por ejemplo las evaluaciones del desempeño en educación básica, que son de distintos tipos, por asignaturas, de especialidades, etcétera, que empiezan a mostrar mejorías, ligeras mejorías o mejorías relativas en los docentes que participan en este tipo específico de evaluación. Como ya dije, de aquí derivó el que entonces la asignación de plazas por nivel educativo por año fuera un mecanismo ya razonablemente transparente. No es perfecto todavía, pero va, digamos, con progresos ya notables. Hay un creciente escrutinio de parte de la sociedad, de los medios de comunicación, etcétera, respecto de este elemento, pero hasta ahora llevamos ya casi 190,000 plazas y promociones asignadas estrictamente con base en el mérito, el esfuerzo y el desempeño y la transparencia de cada quien. Ahora, hay otros elementos que son interesantes de estudiar un poco más adelante, en el sentido de que quienes están formando hoy en las normales o en los pedagógicos, cómo están percibiendo este nuevo sistema. Aunque todavía no participan en él, porque lo harán cuando salgan del pedagógico, de la normal, en un estado de la República, por cierto, un estado quizás el más exitoso en estos años en este tipo de progresos educativos, levantó una encuesta en escuelas normales de ese estado, que es Puebla, de poco más de 4,000 cuestionarios con otros 4,000 participantes. Y si ustedes se fijan en las barras que tenemos a nuestra izquierda, aquellos a los que se les preguntó que cómo valoraban los siguientes elementos de la carrera docente, por ejemplo, al preguntarles si ascender a puestos de dirección o supervisión por mérito estaban o no de acuerdo, pues el 87, más del 90% contestó que le parecía indispensable o que por lo menos le agradaba esta modalidad. Lo mismo quienes declararon el que ganar un mayor salario debía ser resultado de su desempeño. No me meto a esos detalles ya tan específicos para no aburrirlos, pero en las escalas de calificación de evaluaciones del desempeño, que son 5, el más alto se llama destacado o excelente en el caso de la media superior, y esos obtienen un incentivo salarial importante que va, si mal no recuerdo, entre 24 y 36% sobre su salario base aproximadamente. Lo mismo pasó cuando le preguntábamos, por ejemplo, si le parecía
indispensable o por lo menos le agradaba presentar evaluaciones periódicas de permanencia. El 84% declaró que me agrada o me parece indispensable y casi el 80% dijo que le parecía indispensable o por lo menos le agradaba entrar a la profesión por concurso. El cuarto elemento que ya mencionábamos un poco en la mañana, Mariano hizo alusión en su discurso de Asunción, digamos, que nos hizo el favor de compartir esta mañana. Se hablaba del nuevo modelo educativo, que es un modelo que no es que sea, digamos, que se haya inventado ahora, ya existía uno previo, pero la reforma nos ordenó, nos mandató hacer una actualización centrado específicamente en los aprendizajes clave, con nuevos libros de texto, con una composición curricular distinta, muy centrada en eso, nuevos planes y programas, etcétera, etcétera, cuya primera etapa empezará en agosto de este año con el ciclo escolar 2018-2019 y luego la segunda en el ciclo escolar 2019-2020. En quinto lugar, como decíamos, un poco el concepto, la idea de la escuela al centro era eso literalmente, el poder dotar a la escuela de mayor autonomía curricular, establecer algunos calendarios diferenciados. Aquí teníamos un calendario nacional único, pero claro, en un país como este, heterogéneo, con condiciones climatológicas, culturales, etcétera, etcétera, distintas, era bueno dar opciones para modificar el calendario. Tenemos ahora 2 calendarios centralmente, bueno, cosas de este tipo que se nuclearon en torno a la escuela al centro, uno de cuyos componentes era tener escuelas de tiempo completo, es decir, escuelas en las cuales se inicia la actividad a las 8 o 9 de la mañana y termina sobre las 5 de la tarde, es una jornada completa con alimentación y demás. Al principio de este sexenio teníamos 6.708 escuelas de tiempo completo, hoy tenemos poco más de 25.000 y la meta, por supuesto, que depende centralmente de espacio presupuestal y de tener las plantillas adecuadas de docentes y de personal, depende un poco seguir avanzando en esta dirección. El siguiente elemento fue hacer una inversión sin precedentes en infraestructura. El censo de 2013, publicado en 2014, nos dio información muy precisa sobre qué porcentaje de escuelas tenían problemas de carencia de baños correctamente, de bebederos de agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mediante distintas fuentes de financiamiento, se hizo un programa especial que se llama Escuelas al 100, que nos está permitiendo, mediante un mecanismo muy innovador de levantamiento de fondos a través de la Bolsa de Valores, el poder hacer una inversión de unos 7.300 millones de dólares de recursos fiscales a lo largo de toda la administración del presidente Peña para modernizar cerca de 33.000 escuelas en todo el país, de todos los niveles, por cierto, incluye normales, universidades, etcétera, etcétera. Luego, el siguiente elemento era un poco ver cómo vamos en los temas de acceso y permanencia, o sea, la cobertura. En preescolar, que es uno de los temas centrales o de la mayor preocupación para los países miembros de la organización, lo hablamos también aquí en la mañana, hemos tenido avances importantes, cerca del 75% aproximadamente, en los 3 años de preescolar. Pero si aislamos el primero, o sea, el primer año de preescolar, donde entran los niños de tercer año, ahí la cobertura es menor, aproximadamente de un 50%, pero en el año 2 y en el año 3 anda por arriba ya del 90%. El menor crecimiento en ese primer año deriva de distintas razones, algunas de ellas de carácter cultural. Las mamás a veces no quieren mandar al niño de 3 años al primer año de preescolar, a pesar de las ventajas que tiene el empezar, digamos, a esa edad. También es verdad que tenemos nosotros que reconocer que en la distribución del presupuesto dentro de esta Secretaría hay asimetrías. Si lo medimos por gasto por alumno, dedicamos muchísimo más a educación superior que educación preescolar, y como bien lo ha demostrado la ecuación de Heckman, aquí también citada en la mañana, la verdad es que el gasto que tiene mayor tasa de retorno es el que podamos o debamos hacer entre los años, digamos, de 0 a 6 por lo menos en esa dirección. No es el caso actualmente y no lo es por distintas razones. Una de ellas que naturalmente los rectores tienen mucha mayor capacidad de cabildeo en el Congreso, que es el que autoriza el presupuesto, que los niños, así de
de sencillo. En el caso de la media superior, tomando en cuenta las modalidades presenciales y en línea, hemos alcanzado una cobertura un poco superior al 85% y en educación superior también con las dos modalidades de poco más del 38%, donde todavía tenemos un área de oportunidad importante para trabajar. Lo mismo ha pasado por oposición en la reducción del abandono escolar, cuyas cifras también han tendido ya a decrecer. En el caso de secundaria ya venía, digamos, de manera importante. En las otras, en la media superior, si bien es cierto que en 2016 traíamos una tendencia descendente más o menos constante, se nos ha estancado. El año pasado, con las cifras preliminares del año pasado, ese 12.8 que ven ustedes en medio de la lámina, de la presentación, no se ha sostenido y estamos explorando las distintas causas que lo explican un poco para poder tomar las medidas conducentes y volver a recuperar la tendencia descendente. En sexto lugar, el combate al analfabetismo y al rezago educativo. Me detengo centralmente porque también es uno de los temas fundamentales en la agenda de la organización. En el caso del analfabetismo, a lo largo de estos años, la reducción fue de 6.2% al 4.4% en este momento, 4.38% para ser más exactos. Calculamos que esas 4 décimas que están ahí podremos abatirlas en lo que resta de este año, representan aproximadamente 350,000 personas, 350,000 adultos, pero, y este es un pero muy importante, al cual yo hacía un poquito alusión en la mañana en mis palabras iniciales, esta cifra, que es una cifra nacional y que estando en el 4 bajando nos permitiría decir que México es un país ya plenamente alfabetizado, esconde una realidad subnacional que es muy importante, que es el hecho de que hay 22 estados cuyas tasas de analfabetismo ya son mucho menores todavía, del 1%, 1.2, 1.5, pero hay por lo menos 8 o 10 cuyas tasas de analfabetismo son de 2 dígitos todavía. Y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Veracruz, que conoce bien Paulo Speller, porque es veracruzano adoptivo y es un poco un cacique de la Universidad Veracruzana, ese estado, Pablo, que tiene 212 municipios, debe tener aproximadamente unos 30 o 35 cuyas tasas de analfabetismo andan por el 30%. O sea, municipios muy rurales, de alto rezago, con mucha población indígena, etcétera, etcétera. Entonces las intervenciones ahora van a tener que ser muy focalizadas, digamos, los 20 estados, 22, con el 1%, pues ya no nos preocupan de manera central, pero los otros sí, porque en muchos casos son municipios muy pequeñitos, muy dispersos geográficamente, pero esa realidad es así y nos abre en todo caso una área de oportunidad para política pública muchísimo más fina, muchísimo más focalizada. Eso también, yo añadiría 2 elementos adicionales. El primero de ellos es que en ese nivel subnacional también parece haber la posibilidad de mejoras mucho más rápidas que las que retratan los promedios nacionales. Por ejemplo, en las cifras históricas de concursos de ingreso que yo mencionaba hace unas cuantas láminas, algunos estados han crecido de manera mucho más importante, o sea, el porcentaje de profesores idóneos, que son los que aprueban este tipo de pruebas, pues ha subido de manera importante. El caso de Querétaro se fue del 56% en 2014 al 73% en la actualidad, y así de manera sucesiva. Y también pasa un poco lo mismo, como platicábamos con el caso de Planea, que es un programa de evaluaciones que se hace en la del año 2017, que es una que compara con la previa de 2015. En la mañana conversábamos con la ministra de Educación de Colombia justamente al respecto. Fue notable, digamos, que 11 entidades incrementaron de manera significativa sus puntajes promedio en lenguaje y comunicación y 18 en matemáticas. Pero lo llamativo aquí es que algunos de los estados que bajaron en el puntaje son estados, llamémosle, de un buen nivel de desarrollo.
o sea, tienen buenos niveles de crecimiento, una planta, un crecimiento económico importante, como el caso de Nuevo León, cuya capital es Monterrey, algunos de ustedes conocen, como el caso de Baja California, el estado fronterizo a California, San Diego concretamente, y así sucesivamente. Entonces, nos abre las interrogantes de explorar o de preguntarnos qué hicieron los que mejoraron de manera significativa y qué no hicieron o dejaron de hacer los que muestran puntajes a la baja. Por último, como toda reforma educativa, pues siempre es controvertida, en fin, polémica, por razones muy diversas. No abundaré, aquí hay expertos mucho más competentes que yo, por supuesto, pero nos llama la atención que en distintas encuestas levantadas el año pasado, entre julio, noviembre y diciembre, por distintas casas encuestadoras y en vivienda, el 64% de la población abierta declara o dice estar de acuerdo con la reforma, con esta reforma educativa, y otros porcentajes también son, llamémosle, razonablemente alentadores. Con todas las reservas del caso, tratándose de estudios de opinión, pues el 79% aprueba las evaluaciones a los docentes, el 71% que las escuelas tengan jornada ampliada, el 71% que estén remodelando las escuelas, el 89% que se busque que los maestros tengan un alto nivel de inglés, que es un programa también nuevo o relativamente nuevo que estamos ahora poniendo en práctica, o que el 60% de los maestros piense que la evaluación es fundamental para su desarrollo profesional. Concluyo ahora. ¿Qué vemos un poco en el corto y en el mediano plazo? El primero es que tenemos que concluir la puesta en marcha del modelo, de la primera fase del nuevo modelo educativo, como ya señalé, el próximo mes de agosto de este año, y los procesos que tenemos todavía para el segundo semestre de evaluaciones docentes de distinta naturaleza. Segundo, pensamos nosotros, la evidencia parece ser razonablemente clara al respecto, de que toda reforma educativa de carácter sistémico o estructural, pues toma su tiempo y a veces mucho tiempo. Tercero, un componente político de la mayor relevancia. Yo cité en la mañana el informe que hizo el Diálogo Interamericano con la Fundación Santillana, referido solo al caso de América Latina y el Caribe, que es la sostenibilidad, la cuarta S, en este sentido, políticamente hablando, de la reforma, pues va a depender de la institucionalidad, de la consistencia y de la eficacia con que se apliquen sus políticas en el tiempo para que dé los resultados deseados. Y finalmente, en mi opinión, quizás el factor político más crítico o más relevante de esta reforma es construir o avanzar hacia ese nuevo sistema de gobernanza del sistema educativo nacional, donde las autoridades subnacionales estén correctamente alineadas con las políticas públicas diseñadas o instrumentadas por la propia reforma. Bueno, pues esto es un poco lo que estamos haciendo y que quería compartir con ustedes.